Muy buenas noches, bienvenidos a Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Como todos saben, la objetividad es un engaño. Es más, Roland Barthes decía que cuando uno lee un libro, en realidad lo está reescribiendo. Y si lo lee de nuevo, lo reescribe de nuevo. Vale decir, el objeto texto en sí mismo no es lo descifrable, sino el sujeto que lo aprecia, que lo lee. Por tanto, todo lo que voy a tratar de dar con la mayor documentación, o aludiendo a la mayor documentación con la que cuento, respecto a lo que ocurrió en Bolivia, va a estar tenido de mi subjetividad. Simplemente intentaré ser no ser tendencioso. Quiero aclarar algo. Yo milito y siempre he militado en organismos de derechos humanos. Y la única función de los organismos de derechos humanos es denunciar cuando el Estado viola los derechos humanos. Esté en el gobierno quien esté, me guste o no me guste. Es más, si es un candidato que yo voté, con más razón hay que destacarle cuando se violan los derechos humanos y proponer también políticas alternativas. Digo eso para que no piensen lo que van a pensar, y es lógico que lo piensen, yo también lo haría, que es la extrema subjetividad que uno tiene. Bueno, trataré que no sea extrema, pero para entender qué ocurrió en Bolivia, primero hay que entender cómo se llega al golpe. Después de una reforma de la Constitución para un nuevo mandato, o para que se pueda presentar Evo Morales a un nuevo mandato, el proceso del golpe comienza justamente tras las elecciones que fueron el 20 de octubre del 2019. Por un lado, la derecha boliviana y gobiernos internacionales fueron tratando de convencer a policías y militares y políticos que le quitaran el apoyo a Evo. Evo convoca entonces a una nueva elección cuando ve que la reacción contra la elección de octubre, que había ganado con una diferencia mayor al 10%, con lo cual no iba a haber segunda vuelta, Mesa era el otro candidato, empieza justamente Mesa a convocar a manifestaciones que se tornan muy violentas. Evo convoca entonces a una nueva elección, pero era tarde. El 21, lunes, el Tribunal Supremo Electoral lo da ganador a Evo con un 46% aproximadamente contra un 37% de Mesa. Y ahí se radicaliza su discurso y empiezan las manifestaciones violentas, saqueos, quemas de casas. El día 22, organizaciones ya ciudadanas convocan a una huelga por tiempo indeterminado, y ahí entra un factor fundamental: la OEA, la Organización de Estados Americanos, si es que aún significa eso. En conferencia de prensa recomienda una segunda vuelta. Luis Almagro, el secretario general. El día 23, Morales denuncia, que se está gestando un golpe, con apoyo de la derecha internacional, en particular de Estados Unidos. El 24, Mesa acusa a Morales
de no respetar la Constitución y convoca a los manifestantes a un conteo oficial con la presencia de la OEA. Bueno, el conteo hasta ahí daba que con el 99% de los votos indicaba que Evo había ganado. Y el día 25, precisamente, es declarado oficialmente ganador en primera vuelta por haber superado el 10%. Pero ¿qué pasa? La oposición, la Unión Europea, Estados Unidos, la OEA, Colombia y Argentina exigen balotaje. Empieza entonces una auditoría de la OEA, solicitada por el propio Evo, pero ahora es rechazada por la oposición. La situación se pone en una encrucijada que revienta cuando Arturo Espinosa, que era el jefe de la misión de la OEA, el 1 de noviembre, renuncia, pero antes había publicado una nota de opinión contra Evo. El 2 de noviembre, el líder cruceño Luis Camacho, que era la cara más visible y el más radicalizado, la gente y pida la renuncia de Evo. El día 6 hay violentos enfrentamientos, hay bloqueo de rutas, y el día 8 3 unidades militares de Cochabamba, Sucre y Santa Cruz se amotinan, y el gobierno, que denuncia un proceso de golpe de Estado, no envía a reprimir a las Fuerzas Armadas. Y el 10 de noviembre, a la mañana, Morales anuncia nuevas elecciones. Pero la OEA, que ya había editado esa nota de opinión, exige que se anulen las elecciones de octubre y 2 ministros y el presidente del Congreso renuncian. Y Morales también lo hace desde la ciudad de Chimoré. Hasta ahí la caída de Morales. Y ahí es cuando una ignota senadora se hace con el poder, Áñez. Vamos a escuchar ahora a Raúl Zaffaroni en una entrevista que le hicieron en Hagamos Algo con Esto. Bueno, alguna versión me había llegado a través de algún funcionario boliviano que alguna vez me habló del paso de armas, pero hablaba del paso de armas por Jujuy. Realmente esto no lo sabíamos. El objetivo es que, bueno, balas argentinas han matado 37 personas en Bolivia, ¿no? Esa es la realidad. En las dos masacres, en las dos, con el famoso decreto de la señora Áñez, garantizando la impunidad de sus policías asesinas. En fin, ese decreto lo hemos conocido, sabíamos que existía, y también no me llama la atención debido a la actitud que ha tenido el gobierno, el régimen de Macri en sus últimos días, que se ha negado a garantir a cualquier ayuda que garantizase la vida de Evo Morales y del vicepresidente, ¿no? En el caso del golpe de Estado. Bueno, pero nunca creí que realmente la cosa se hiciera de una manera tan descarada, ¿no? Por otra parte, claro, llama la atención la ingenuidad del general boliviano de agradecer y en una carta detallar lo que le había mandado, ¿no? Es como si en realidad fuese un recibo que le manda. Pero bueno, esa ingenuidad ha documentado esto y ha permitido que ahora se investigue aquí, bueno, a ver en qué condiciones salieron esas armas, qué fue lo que pasó. Por supuesto que uno empieza a preguntarse a partir precisamente de esto y de que se deberá establecer cómo salieron, quién lo dispuso y demás, qué consecuencias legales puede traer esto tanto en la Argentina como afuera para Macri y su equipo. A mí realmente no me interesa mucho el destino de Macri y de su equipo. Lo que me interesa es que quede a salvo, la vergüenza que siento como argentino, que tiene que sentir el pueblo argentino frente a esto, ¿no?
Bueno, lo que pase con Macri y su equipo, bueno, sí, evidentemente ese delito, por lo menos hay claramente una complicidad en un golpe de Estado, y no sé si esto no ameritaría en su momento, no ameritaría en su momento una denuncia ante la Corte Penal Internacional, ¿no? ¿Y cómo se encuadra, doctor, un gobierno o su administración, más allá de que usted remarca que poco le interesa el destino personal, pero para que conozcamos nosotros cómo se tipifica si una administración colabora en un acto ilegal extremo como es un golpe de Estado? Y yo creo que en algún momento Bolivia tendría que solicitar la extradición o solicitar que lo juzguemos nosotros acá, ¿no? No sé, habría que ver el tratado de extradición con Bolivia, etcétera, y acá, bueno, tampoco hay toda una reglamentación sobre la salida de material bélico. Yo creo que ninguno de esos pasos se ha cumplido, ¿no? ¿Qué condiciones se tienen que dar para eso? Bueno, en algún momento, pero era la venta lo que yo vi, pero hace muchos años, cuando el caso de la venta de armas de Menem, ¿no? Uh-huh. Ahí se requería un decreto del presidente con la firma de 3 ministros, el de Defensa, el de Relaciones Exteriores y el de Economía. Pero en el caso de venta, esto no ha sido venta, ha sido un regalo, sí, una donación. Pero de cualquier manera, bueno, habría que preguntarle a Rossi, él debe conocer muy bien esos detalles, pero naturalmente que no pueden salir armas así, porque yo le regalo armas a alguien y salen y listo, ¿no? No estoy regalando alimentos, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que ver eso. Indiscutiblemente que no se han cumplido esas regulaciones que seguramente existen, y ahí tendríamos un 248 del Código Penal, es decir, directamente tendríamos un abuso de autoridad, ¿no? Uh-huh. ¿Se podría hablar de un contrabando también? Ilícitas. No veo por el lado de contrabando. Uh-huh. El otro problema del 219, ¿no? En el caso de actos que pongan que alteren las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero, pero acá el problema es que son actos hostiles no aprobados por el gobierno nacional, y aquí parece que lo hizo el gobierno nacional, de modo que ahí la tipificación del 219 se pone un poco más complicada. Pero de cualquier manera queda claro que ha habido una complicidad en un delito de rebelión en un país, en un golpe de Estado, claramente, que se ha derrocado la autoridad legítima, ¿no? El canciller Rogelio Maica hablaba de esta colaboración también con violaciones a los derechos humanos, y hizo una comparación con el Plan Cóndor, ¿no? Sí, claro. Si se comprueba la intervención de otros estados, sí, la comparación no estaría de más. Claro que podría haber, habría habido un acuerdo con otros estados para cooperar con el golpe de Estado. ¿Eso puede ser juzgable en Argentina o en Bolivia? Bueno, en alguno de los dos lugares tiene que ser donde se realiza la conducta o donde se produce el resultado. En cualquiera de los dos lugares puede ser juzgado. El delito se comete donde se realiza la conducta o donde se produce el resultado. Esa es una fórmula que no resuelve dónde se juzga, pero que evita que quede impune. Eso es la ubicuidad. Realmente no resuelve el problema, pero dice, bueno, de cualquier manera en uno de los dos lados lo tienen que juzgar. Esto lo dice el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, que tiene la amabilidad de hablar con nosotros. Usted, como representante legal de Evo, doctor, estuvo muy en contacto, y sabemos todos que Evo Morales salvó su vida gracias al salvoconducto generado entre el presidente de México, sí, claro, y el argentino, porque podría haber sido asesinado como tantos otros bolivianos y bolivianas. ¿Cómo fue? Y hasta último momento, no querían autorizar el despegue del avión mexicano. Ahora, Patricia Bullrich dice que fue ayuda humanitaria la que se envió ahí, y que en todo momento... Balas son ayuda humanitaria. Realmente, bueno, todos los violadores de derechos humanos lo primero que hacen es negar el hecho.
Y después es decir yo no lo sabía. Son las dos defensas que se articulan, ¿no? La primera es decir el hecho no existió. La segunda es cuando ya el hecho, bueno, es imposible decir que no existió, entonces dicen yo no lo sabía. Bueno, yo creo, porque hoy hay unos cuantos que dicen yo no lo sabía, ¿no? El embajador argentino, el ex canciller, en fin, todo eso dicen yo no lo sabía. Yo creo que por vagos que sean todos estos funcionarios que lo eran, me parece que una nota como esa que aparece no puede haber pasado desapercibida, ¿no? Acabamos de escuchar un reportaje que le hicieron en Hagamos Algo con Esto a Raúl Zaffaroni. Esto es Desafinados, mi nombre es Carlos Sánchez Viamonte y va los martes de 10 a 12 de la noche. Vamos a continuar con el tema de Bolivia para tratar de entender algo. El canciller actual de la Argentina, Felipe Solá, y el anterior era Jorge Faurié. Según Jorge Faurié, el avión que se envió 3 días después del golpe llevaba solo a 11 gendarmes del grupo Alacrán con sus pertrechos. El actual canciller, Felipe Solá, dice que en el mismo avión había 2 envíos diferentes. Además de los gendarmes, había 70.000 balas, granadas y granadas de humo. Faurié dijo que Macri le dio instrucciones precisas para dar refugio a toda persona amenazada por la dictadura de Jeanine Áñez. Y agregó que no hubo ninguna gestión de Evo Morales para venir a la Argentina. Bueno, en primer lugar, si habla de dictadura de Jeanine Áñez, lo cual estoy de acuerdo, le recordaría que él fue el primero, la Argentina fue el primer país en reconocerla, con lo cual él no la consideraba una dictadura. Agreguemos además que el avión que quiso aterrizar en la Argentina con Evo, el vicepresidente y parte de su gabinete, no lo dejaron aterrizar. Tuvo que ir, curiosamente, a Brasil, donde sí pudo aprovisionarse para continuar rumbo a México. Vamos a escuchar al viceministro de Justicia tocando este tema. Antes de ayer, Mario Weinfeld, en el diario Página 12, escribió una nota muy buena que en un momento dice certezas y desmentidas tibias. Los datos son rotundos. Ex integrantes del equipazo de Macri desmienten los sucesos, ma non troppo. Más bien se cubren las propias espaldas por separado. El ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, reconoce el vuelo, pero aclara que la gendarmería no estaba bajo su mando. Por una vez es veraz, pero omite explicar por qué facilitó el avión militar, que, pongámosle, no es un Uber abierto a cualquier pasajero. Alguien se lo pidió, Patricia Bullrich. Se trata de una misión oficial, no de una gauchada. Trasladar armas impone una serie de recaudos legales, sobre todo después del escándalo por la venta ilegal a Croacia y Ecuador en la etapa menemista. Las exigencias se incrementan cuando el material se lleva a otro estado. Las normas nacionales e internacionales estipulan protocolos estrictos, documentados. Deben dejar trazado burocrático. Un procedimiento regular implicaría a varias reparticiones públicas. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, pidió informe a varias de modo veloz, pero no instantáneo. Se están cruzando. El ex canciller Jorge Faurié la tiene más sencilla al principio. Su cartera no maneja cartuchos, invoca. Tal cual.
pero seguramente debe tener constancia sobre legaciones amenazadas, desembarco de fuerzas de seguridad, arribo de arsenales. El original de la nota del ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros, figura en los registros de la Embajada Argentina. Lo corrobora un asiento informático. Terceros desmiente haber firmado el documento. Es acusado, se defiende, propone una pericia caligráfica. Mentiroso serial. Su versión sobre el golpe fue hecha trizas por García Linera en un artículo publicado en La Razón. El ex embajador Álvarez García niega haber recibido la carta. Álvarez García, revista como ministro de Trabajo del gobernador jujeño Gerardo Morales. Su trayectoria no debería ser simplificada. Es radical. Tiene un hermano desaparecido. Militó para que hubiera memoria, verdad y justicia y juicio a los represores condenados recientemente. Fuentes argentinas y bolivianas concuerdan. Actuó con diligencia y solidaridad con personas que se refugiaron en la embajada. Los recibió y ayudó a salir del país. A la vez, es funcionario y aliado de Gerardo Morales, enemigo declarado de Evo y carcelero de Milagro Sala. Nadie es un estereotipo. Las autoridades bolivianas aseguran que la famosa nota consta recibida por el agregado naval argentino, no por el embajador. El Palacio San Martín no emitió información oficial al respecto. Esas evidencias, entre tantas, deben ser verificadas. Se pesquisan responsabilidades burocráticas, políticas y penales. Para las últimas, rige la presunción de inocencia. Los motivos de la coherencia. Alguien desprevenido podría preguntarse si es lógico tanto despliegue de Macri y su elenco derrotados en las elecciones. Claro que sí. Estaban a punto de salir de la Casa Rosada y dependencias, pero no de abandonar la política. Quedaban como fuerza opositora fuerte en diputados, con gobernaciones e intendencias. Conservar aliados estratégicos fungía como imperativo. Había que regar las plantitas. La relación privilegiada de Bullrich con la DEA, de todo el macrismo con los republicanos estadounidenses y la derecha global. Donald Trump presidía Estados Unidos. Su futura derrota era una virtualidad, no la más posible. Internamente es conspicua y tremenda la relación de Patricia Bullrich con Gendarmería. Los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel llevan su marca. Fueron precedidos por represiones brutales, ordenadas desde el gobierno nacional. Opaca es, por decirlo con ternura, la trayectoria de Aguad en gestión pública. Salpicada por denuncias graves, la intervención federal en Corrientes, la nefasta actuación en el naufragio del submarino Ara San Juan, enchastrada por mentiras y espionaje a los familiares de las víctimas. En las inminencias del traspaso de mando presidencial, Aguad atravesó un ataque de hiperquinesis. Se manifestó, entre otras facetas, en intentos de transferir inmuebles de dominio público para promover desarrollo inmobiliario. Un clásico cambiemita. Y continúa la nota de Mario Weinfeld, que se las recomiendo. En página 12, antes de ayer. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Pero, en realidad, lo que más quiero destacar es el salto cuantitativo que implica esto. Que la Argentina, o mejor dicho, que un gobierno argentino haya ilegalmente trasladado armas para ser usadas por un gobierno dictatorial para reprimir las marchas,
amén de que creo que cabe o podría caber en un delito de lesa humanidad, nos llena de vergüenza. Y respecto a esto último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente está investigando el caso para ver si corresponde o no la denuncia por delitos de lesa humanidad. Vamos ahora sí a un tema musical. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind. Wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind. Was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind. Über Gräbern weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Acabamos de escuchar a Marlene Dietrich en Sag mir, wo die Blumen sind. ¿A dónde han ido dime a dónde han ido las flores? Es una canción típica de la posguerra, de la Segunda Guerra. Hay algo que lo vamos a hacer en algún momento, ya lo hemos hecho. Hay una canción muy famosa, Lili Marlene, que está en la película de Fassbinder con Ana Schigula, que es magnífica. Lili Marlene es un tema que lo escribe en realidad un soldado en la Primera Guerra Mundial, una poesía escribe, donde dice que lo que quiere es verla a Lili Marlene de vuelta abajo del farol.
Y durante la Segunda Guerra, los nazis, que la radio emitía para todo el Afrika Korps, pasaban discos de tanto en tanto y se habían quedado y encuentran un disco de vinilo que justamente era esta poesía hecha canción que había pasado sin pena ni gloria. La ponen y gustó tanto a los alemanes, a los ingleses y a los franceses que todos la reconocen a Lili Marlene como una canción hermosa y además sumamente pacifista, porque lo que dice el soldado de la Primera Guerra Mundial que escribió la letra es que está en una trinchera, que no sabe ni por qué, que no le interesa y que quiere volver a la casa para ver a Lili Marlene abajo de la farola. Un jerarca nazi, cuando escucha el tema, lo prohíbe. Y se levantaron en el Afrika Korps los alemanes protestando y lo tuvieron que volver a poner. Pero lo tremendo es que después Pinochet lo tomó como canción de él. Y el día de su cumpleaños se le hacía tocar, hasta ahí suena muy fea la frase, ¿no? El tema por la banda musical. Que aclaremos que la banda musical es a la música lo que el Tribunal de Justicia Militar es a la justicia. Pero bueno, le gustaba. Y de ahí que muchos, yo en su comienzo tenía una animadversión al tema ese, hasta que conocí la historia. Y en un programa contamos lo de Pinochet, pasamos el tema, después contamos la historia originaria, lo volvimos a pasar, y hubo gente que llamaron diciendo, ahora sí me gusta.